Las reacciones químicas no solamente lo podemos observar en un laboratorio, sino también en el lugar en que nos encontremos. Hola, bienvenido a Educatide. Hoy en la asignatura de Química veremos aspectos generales sobre lo que son las reacciones químicas. Así que sin más, iniciemos. ¿Qué son las reacciones químicas? Pues las reacciones químicas básicamente son aquellos procesos por el cual las sustancias reacomodan sus átomos o iones para formar sustancias o estructuras completamente diferentes. Cuando estas sustancias reacomodan sus átomos, estas van a formar estructuras moleculares o del tipo redes. Los átomos van a formar moléculas, mientras que los iones van a formar redes del tipo cristalina. Muy bien. En las reacciones químicas vamos a observar que los átomos que la constituyen a las sustancias originales, denominadas reactantes, básicamente van a proceder a reagruparse para formar a las nuevas sustancias denominadas productos. Los reactantes se conocen básicamente como reactivos, pero también se les conoce como ingredientes o incluso como agentes. Por otro lado, a los productos se les conoce como formas o también se les conoce como conjugados. En una reacción química es necesario precisar que los reactantes, que en este caso representaremos con R, lo ubicaremos a la izquierda, mientras que la flecha nos va a indicar una transformación y luego pues a la derecha colocaremos a los productos, que en este caso los representaremos con P. Los reactantes básicamente van a contener a las sustancias, las cuales van a romper sus enlaces químicos de modo tal que éstas van a reagruparse de nuevo para formar a las nuevas sustancias químicas. Al formar a las nuevas sustancias químicas, estas básicamente van a generar unos nuevos enlaces químicos. Bien, en esta situación nosotros observamos cómo el sodio reacciona con el agua y lo hace de manera bastante violenta. La reacción típica del sodio con el agua constituye un tipo de reacción clasificada como química. Entonces, las reacciones químicas básicamente van a mostrar intercambio de materia y energía. Pero ¿cómo es que representamos a las reacciones químicas? Bueno, a las reacciones químicas nosotros lo vamos a representar mediante una ecuación química. ¿Pero por qué se hace eso? Pues la respuesta lo tenemos acá. Sucede que las reacciones químicas básicamente no se pueden observar, por lo menos no directamente. Entonces, para ello, nosotros necesitamos emplear representaciones simbólicas del tipo específicas, tanto para los reactantes como para los productos. Los reactantes, y como ya sabes, lo vamos a ubicar hacia la izquierda, y los productos lo vamos a colocar hacia la derecha. Entonces, nosotros podemos decir que una ecuación química básicamente es esa representación simbólica en la cual consideramos tanto a los reactantes como a los productos. Entonces, si queremos observar una ecuación química, pues esta la tendríamos que colocar de la siguiente forma. Basándonos en la reacción química anterior, en la cual reaccionaba el sodio con el agua, pues esta podríamos representarla de esta forma. Sodio más agua me produce hidróxido de sodio más hidrógeno. El sodio tiene una representación simbólica, a lo que los demás componentes, como el agua y el hidróxido de sodio, van a presentarse por medio de una fórmula. Entonces, nosotros podríamos decir que la ecuación química debe de ser así. Sodio, Na, más H2O, agua, entonces NaOH, que es hidróxido de sodio, más hidrógeno, que lo representaremos como H2. Los que están al inicio
llamamos reactantes y los que están al final pues le llamamos productos. A los componentes de la ecuación química siempre le acompañan números, como por ejemplo al sodio le acompaña el número 2, mientras que al agua el también número 2. Al hidróxido de sodio también el número de 2, mientras que al hidrógeno pues básicamente le acompaña el número 1. Estos números 2, 2, 2 y 1 se van a denominar coeficientes estequiométricos o simplemente coeficientes. Bien, las reacciones químicas básicamente son fenómenos químicos entonces, por tanto van a depender de la presión y la temperatura. Además, deben cumplir con la llamada ley de la conservación de masa. Es por esa razón que en la ecuación química representada anteriormente es que aparecen los coeficientes. Los coeficientes aparecen para básicamente cumplir con la ley de la conservación de masa. Bien, las reacciones químicas, como ya sabes, es un fenómeno químico. Y como fenómeno, básicamente debe mostrarse mediante unas evidencias. Evidencias que deben ser percibidas por nosotros. Un fenómeno es un cambio o un hecho que ocurre a nuestro medio o en nuestro alrededor. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando uno observa putrefacción de manzana, uno está observando cómo la manzana se está pudriendo. Eso constituye un fenómeno a la cual clasificamos como un fenómeno del tipo químico. Y al ser un fenómeno de tipo químico, pues estamos hablando de una reacción química. Pero, ¿cuáles son las evidencias que ocurren dentro de una reacción química? Pues las evidencias más interesantes e importantes para denotar una reacción química son las siguientes. Por ejemplo, la primera se llama cambio de color, olor y sabor. Por ejemplo, nosotros podemos observar cómo aquí en el matraz existe un cambio del color a la hora de agitarse. Eso básicamente ocurre porque hay una reacción química. La reacción química se da y es por eso que la sustancia al agitarse pues cambia de color. Otra evidencia básicamente de que ha ocurrido una reacción química es el cambio de temperatura. El cambio de temperatura siempre es evidencia de una reacción química. Por ejemplo, en este caso, la combustión del carbón que se encuentra presente en el papel. A la hora de combustionar con el comburente oxígeno, pues libera calor. Y esto es una evidencia de una reacción química. Otro tipo de evidencia también importante es básicamente la liberación de gases, como lo que ocurre, por ejemplo, en este proceso en la cual el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico. Cuando el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico, pues genera hidrógeno gaseoso, lo cual es una evidencia de que ha ocurrido una reacción química. También tenemos una evidencia adicional a las reacciones químicas, que viene a ser la formación de precipitados. ¿Pero qué cosas son los precipitados? Los precipitados son aquellos tipos de sustancias que no se van a disolver en un determinado solvente. Por lo general el solvente que más usamos es el agua. Por lo tanto, el precipitado será pues aquel tipo de sólido que no se va a disolver en el agua. En este caso tenemos la reacción, por ejemplo, de dos tipos de sales. Como te habrás dado cuenta, en el fondo se está formando un precipitado. Puedes observarlo de nuevo. ¿Ves? Las sales, que en este caso son básicamente el nitrato plumboso, está reaccionando con el carbonato de sodio, lo cual genera un precipitado
del tipo acuoso, que en este caso es el carbonato plumboso. Muy bien. En este tema, nosotros solamente hemos visto lo referido a las reacciones químicas. No hemos analizado qué son las ecuaciones químicas y cómo éstas se van a representar, considerando sus estados físicos o algunas otras posibilidades que nos determinen lo que es una ecuación química. Muy bien, ¿qué te pareció la explicación sobre las reacciones químicas? Por favor, no te olvides siempre de seguir aprendiendo. Así que, cuídate mucho.